Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. ¿Qué tal, amigos de Deportes a todo color? Estamos en una edición más de 2 a 3 preguntas. En esta ocasión vamos a viajar hasta Venezuela y el color de esta entrevista será verde en su mayoría, ya que recibimos a un entrenador argentino. Él entrenó a los Aguacateros de Michoacán aquí en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Estoy hablando de Nicolás Casalánguida. Profesor Casalánguida, ¿cómo está? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la comunicación acá desde la isla Margarita de Venezuela. Un placer recibirlos. Gracias a usted, el placer es nuestro. Y antes de comenzar, le vamos a dar la garantía de Deportes a todo color, que no sabemos si esta entrevista va a ser buena, va a ser mala, la cosa es que será una entrevista distinta. Entonces le pregunto, ¿está listo? Totalmente listo. Vamos. Bueno, vamos a iniciar con una sección que se llama Los Años Maravillosos. Esta sección consiste en que le vamos a decir ciertas etapas de su vida, de su formación, queremos que nos cuente una anécdota, algo que no se sepa de ese momento de su vida. Y bueno, a mí me toca iniciar con su formación como maestro de educación física y también como entrenador en la Asociación Cordobesa de Técnicos de Básquetbol. Bueno, te cuento, ¿querés que te cuente un poquito cómo fue la situación? Sí, claro, por favor. Yo soy profesor de educación física, recibido en el profesorado de educación física de Córdoba, Argentina. Con mucho orgullo, lo digo, soy docente y bueno, pues siempre mi vocación enseñar, educar. Lógicamente hoy soy entrenador de básquetbol profesional, pero también la faceta educativa está inserta en mi función. Así que fueron años de mucho aprendizaje, tuve muy buenos maestros, docentes que me han inspirado para dedicarme a entrenar, en este caso básquetbol. Y fue una etapa muy linda donde también tuve compañeros con los que hemos construido una relación y bueno, como siempre una etapa de universitaria, uno va forjando un poco la manera de pensar, su filosofía de trabajo, cuestiones que van uno incorporando a su estructura laboral posterior. Y paralelamente, como bien dijiste, en Acoteva, que es el ente cordobés de formación de entrenadores, es un instituto de formación de entrenadores de básquetbol que yo lo hice paralelo al profesor de educación física, ¿no? Durante 4 años que dura el profesor de educación física, que es una institución. Acoteva, la formación de entrenadores de básquetbol, tiene un curso, tenía en ese entonces de 3 años, que bueno, uno tiene que ir pasando las distintas etapas. En el primer año te recibís para entrenar a los chicos de minibásquet hasta 12 años. En la segunda etapa te recibís para dirigir los chicos hasta 18. Y luego en el tercer año te habilita para dirigir jugadores mayores o jugadoras. Así que fue una etapa de mucho aprendizaje, de muy buenos clientes, de una etapa de mi vida muy linda, donde prioricé siempre aprender, y seguir incorporando conceptos para, bueno, para dedicarme a esto, que es una pasión, ¿no? Que es el entrenador de básquetbol. Bien, profesor Casalánguida, haciendo la investigación nos encontrábamos que usted mencionaba que propiamente usted no quería ser basquetbolista, sino ser entrenador de básquetbol. Y cuénteme, ¿cómo es que usted descubre esa, y nos ahorita me acaba de comentar que también es docente, ¿cómo descubre usted la pasión por enseñar? No es verdad que yo no quise ser jugador de básquet. Si yo hubiese tenido el talento de Campazo o de Escola o de otro jugador, hubiese sido jugador. Lo que pasa es que yo no era un talentoso para el básquetbol. Entonces, me di cuenta rápido de que no era un talento para vivir del básquetbol y sí, lo que sí tenía muy claro que quería que el fútbol sea mi medio de vida. Entonces consideré en su momento que era más oportuno a estudiar en el profesorado, a estudiar los cursos de entrenador y bueno, ahí me di cuenta de que el básquetbol lo tenía que tener como la parte de jugar al básquetbol lo tenía que tener en un segundo plano o en un último, digamos, ¿no?
Así que me puse principalmente a estudiar, mucho tiempo de estudio para poder después formar, para formar jóvenes, niños. Y bueno, fueron muchos años de aprendizaje para después volcarme a comenzar a trabajar primero con niños, después con canteras, después como asistente y luego como entrenador profesional, como entrenador principal profesional, digamos, ¿no? Así fue una etapa que tuvo sus procesos, todos muy interesantes, todos muy provechosos, pero no fue producto de la casualidad, ni llegué a ser entrenador porque fui un buen jugador. No, yo dirijo, entreno profesionalmente porque me dediqué a estudiar y porque el conocimiento fue mi bandera, y cuando tuve oportunidades para comenzar a dirigir, estaba medianamente preparado. Así que esos son los motivos por cuales arranqué. ¿Qué tal, profesor Casalánguida? Lo saluda Víctor Lonita. Y siguiendo en este de Años Maravillosos, quiero que nos cuente su experiencia que tuvo en el equipo de Gimnasia y Esgrima. Bueno, ese es el club de mi barrio. Yo me formé en Comodoro Rivadavia, que es la ciudad de un equipo que está en Nacional Argentina desde el año 88, o sea que hace casi 30 años ya. Que tiene, el equipo está en la Liga Nacional, es un histórico de la Liga, y el club está en mi barrio donde me crié. Entonces, yo jugué ahí a mis divisiones menores, minibásquet, empecé a jugar a los 5 años ahí, y mientras jugaba, respiraba el básquetbol profesional porque el club tenía un equipo profesional. Entonces, fui recibiendo de pequeño, muy niño, las situaciones de básquetbol profesional, viendo jugadores, viendo entrenadores. Entonces, bueno, fue una escuela de básquet a mí, una escuela de básquetbol y una escuela de vida, ¿no? Porque tiempo ahí que en mi casa, seguramente. Estaba todo el día en el club. El básquetbol en Argentina el básquetbol se da en los clubes, para nosotros es algo magnífico porque los niños están adentro de los clubes. Y bueno, yo como desde niño, mis recuerdos son de estar adentro. Así que después me fui a estudiar para ser profesor y para ser entrenador a otra ciudad, la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y cuando vuelvo, y después ya recibido, vuelvo a trabajar al club de toda la vida, que fue Gimnasia. Ese club estuve años seguidos, primero trabajando con niños, luego siendo asistente técnico y luego siendo entrenador profesional. Así que estar 9 años en un club es algo maravilloso, mucho más cuando es el club de tu infancia, de tu lugar, te sentís identificado. Es algo magnífico porque tenés tus amigos, tus parientes, la gente con la que conviviste toda la vida. Así que tuve la suerte de poder dirigir en el club de barrio a nivel profesional. Y eso, lógicamente, me generó un piso inigualable, ¿no? Porque para dirigir en uno no es profesional, dirige con compromiso, con seriedad en cualquier proyecto. Pero es el club de tu barrio, el club de tu lugar, estás identificado, tiene un sabor especial. Así que realmente para mí, Comodoro ha sido una escuela donde me he criado, donde me he formado, donde he visto a grandes maestros, compartido grandes momentos. Aparte me dio la primera posibilidad de dirigir a nivel profesional. Dirigí siendo muy joven, arranqué a los 26, 27 años, con mi primer equipo, y bueno, una etapa muy linda, que yo muchísimo, que aprendí muchísimo, que tuve distintos momentos muy, muy buenos, momentos no tan buenos, pero de todos grandísimos aprendizajes, y tengo muchos amigos, ¿no? Y precisamente con este equipo de Gimnasia y Esgrima, pues en 2005-2006 consiguen también el primer campeonato en la historia de este conjunto. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa experiencia también? Mirá, fue magnífica, Víctor. La experiencia fue genial porque justamente, como te decía, yo estaba identificado con el lugar, conocía a mucha gente. Era mi primer año de asistente técnico con un entrenador de altísimo libre como Fernando Duró, actual entrenador de la selección de Venezuela y campeón olímpico con Argentina. Bueno, un entrenador de alto calibre que pensó que yo podía ser útil
en su staff y me incorporó en ese momento, y en mi primer asistente fuimos campeones de la liga, lo cual para mí fue un shock. El único campeonato de Gimnasia de Comodoro en toda su historia. Mi primer año como asistente y logré eso en el equipo. Lógicamente yo era un joven todavía en cierta manera inconsciente, inmaduro, lógico, porque era mi primer año. Uno cuando trabaja los primeros años tiene muchísimas cuestiones, desconoce. Pero bueno, se dio todo rápido, primer título, grandes experiencias, muchos jugadores, una euforia generalizada de la gente, porque salir campeón después de tantos años que Gimnasia había estado en la liga sin haber podido ser campeón. Yo haber podido haber sido parte de ese proyecto fue magnífico y bueno, irreversible, porque Gimnasia después no salió campeón nunca más. Tengo memorias increíbles. De hecho, en un momento tengo como asistente en el Venezuela al que fue el capitán de ese equipo, que fue un emblema y una leyenda del básquetbol argentino como Gabriel Cora. Lo tengo como asistente técnico en este momento, o sea que hay muchas cuestiones que van más allá del título. Se generaron relaciones que permanecen y permanecerán en... Bien, profesor Casalánguida, qué gusto es escuchar esto, que bueno, que lo que está padre, esta parte, ¿no? Que fue campeón con el equipo de, pues bueno, con el que creció. Y continuando con los años maravillosos, ahora háblenos de los aguacateros de Michoacán. Bueno, Aguacatero fue para mí en estos 2 primeros años una experiencia única, en el sentido de que yo hacía mucho tiempo que estaba, o 3 o 4 años al menos, que estaba buscando una oportunidad en el exterior. Y si bien había tenido algunas oportunidades, no encontrado esa que realmente me haga sentir que la tenía que tomar. Cuando dio la posibilidad de Aguacateros, no lo dudé, primero porque el que me llamó fue Gustavo Bayón, con un proyecto interesante para hacer un equipo competitivo. Era un proyecto nuevo en su momento, con una situación muy particular institucional, porque no se sabía si participaba o no hasta último momento. Pero, bueno, cuando se dio el proyecto, realmente fue para mí un enorme placer formar parte de esta institución durante 2 años, porque realmente tuve mucho, nos ha ido muy bien en lo deportivo, plazos muy buenos con la institución. Creo que el equipo tuvo un nivel de juego altísimo y bueno, evidentemente ha sido súper productivo porque Aguacateros nunca había conseguido llegar a una final, ganar una final de conferencia, no se logró. El equipo se estableció entre las instituciones referentes del básquetbol de México y bueno, todo esto por trabajo que se hizo, primero en la parte esencial, el profe Rama fue para mí importante, porque tuvo mucha responsabilidad y confianza en la toma de decisión. En su momento después vino Edna Díaz, presidenta, un proyecto muy vinculado a gente de la ciudad de Morelia. Luego, una visión muy caliente, una gente muy, muy apasionada, con mucho deseo que el equipo le vaya bien. Así que realmente pudimos interactuar de una buena manera. Fueron 2 años magníficos y bueno, ahora veremos qué sucede. La franquicia, si continúa o no, porque la verdad que en los últimos años ha sido un poco, hasta último momento no se sabía si participábamos o no, así que ahora veremos qué sucede en el futuro. Y yo le quiero preguntar, profesor, ¿qué diferencias hay puntuales a entrenar en México, a entrenar en Argentina, el nivel de competencia de la liga? Cuéntanos, ¿cuáles son esas diferencias que hay? Bueno, en primer lugar, la diferencia más grande que en Argentina los jugadores y los equipos tienen una formación táctica muy profunda, muy elevada, mucho conocimiento del juego. Y por otro lado, en México hay unas cualidades físicas enormes, jugadores con mucha capacidad de desequilibrio, de muchas cualidades en el aspecto físico y en el aspecto técnico.
El juego de México es mucho más físico y más veloz. En Argentina se juega más pausado, más táctico, juego más de pases, las posiciones son más bajas, la cantidad de posiciones es menor. Y bueno, dirigir y entrenar los dos estilos es interesante porque son dos estilos totalmente distintos y hay que adaptarse. Es una función del líder o del entrenador poder no solamente adaptarse, sino anticiparse a las situaciones y poder ser eficiente. Y bueno, los jugadores tienen una formación distinta. En México dirigí equipos que tenían mucha relación con la formación en Estados Unidos, muchos jugadores que se han formado en los Estados Unidos. En Argentina la formación es mucho más FIBA, en el sentido de que el jugador da mucho más valor, o en la formación, en la estructura del jugador argentino se da mucho más valor a la ocupación de los espacios, al juego de pases, a lo táctico. Y el jugador que proviene de México tiene unas cualidades físicas increíbles. El jugador que proviene de los Estados Unidos tiene mucha capacidad de desequilibrio en el 1 contra 1. Entonces, bueno, hay particularidades. En México casi no existe la figura del jugador joven, porque los jugadores jóvenes mexicanos tienen 24, 25 años, y en el mundo del básquetbol esa edad ya es una etapa que no son tan jóvenes. Dirigís todos equipos jugadores profesionales en México. En Argentina hay una parte de los equipos, hay un segmento de jugadores que formación de 17, 18, 19, 20 años, que son parte del equipo, pero que tienen una parte fundamental en la etapa evolutiva, formativa. Entonces hay que hacer entre los jugadores que ya son profesionales formados con los jugadores jóvenes que están en vías de desarrollo y formación en Argentina. Eso en México no sucede. No es mejor ni peor, son particularidades distintas, que casi en México los equipos tienen esta regla que obliga a que tengas una cantidad de jugadores jóvenes. Entonces, como la regla no lo obliga, los equipos casi tienen jugadores jóvenes. Entonces, bueno, son particularidades distintas como vos me preguntás. Perfecto, Nicolás. Vamos con este último de los años maravillosos, y es la etapa que tuviste como comentarista en NBA Pass. Bueno, una etapa sumamente interesante, rica, provechosa. En primer lugar, porque quien me invita a trabajar fue Álvaro Martín, que es un referente americano, y digamos también, ¿no? Porque tiene un recorrido y una trayectoria que excede el continente. Entonces, ha sido valiosísima experiencia por estar cerca de él y aprender, al principio, ¿no? Es una persona sumamente solidaria, generosa, que comparte su conocimiento, guía, se nutre permanentemente de nuevas tendencias basquetbolísticas y que escucha. Así que fue realmente estar en el mundo NBA transmitiendo, me obligó también a profundizar mis conocimientos del juego en la NBA, que si bien yo era una liga que visualizaba, no lo hacía en la profundidad que exige la función de comentarista de un relator de la magnitud de Álvaro Martín. Entonces fue una experiencia muy buena, la disfruté mucho. La gente de NBA es gente muy seria, muy ordenada, pertenece a una organización que da gusto pertenecer. Así que, y bueno, yo me sigo preparando, sigo mirando partidos, sigo creyendo que hay que prepararse para distintas facetas, ¿no? El hoy de básquetbol tiene que estar preparado de buena manera a poder afrontar distintos desafíos. Y el desafío de ser comentarista es un desafío muy interesante, tiene mucho de cuestiones técnicas y comunicativas que hay que saber interpretar y poder ejecutar a la hora de vertir una opinión, ¿no? Así que me parece algo nuevo, es algo que disfruté y que me sigo preparando porque nunca sabe cuándo presenta de vuelta la oportunidad. Pues esperemos ocurra de nueva cuenta.
Oye, ¿cómo ves el presente latinoamericano en la NBA? Porque ahí tenemos a Campazzo, a Toscano, a Al Horford, también de República Dominicana. ¿Cómo está la NBA en este momento con respecto a la presencia latinoamericana? Bueno, yo creo que es una etapa donde no hay tantos como hubo en otra época. Por ahí Brasil es el equipo, es el país que más jugadores en Latinoamérica jugando en la NBA. Pero realmente la NBA ya hace un tiempo ha generado una apertura de la mirada y ha incorporado muchos jugadores que tienen riqueza FIBA. Lo vemos bueno, hoy Utah Jazz es el equipo del momento, tiene a jugadores como Joe Ingles y Bogdanovich, que son jugadores FIBA. San Spurs durante mucho tiempo lo ha hecho, ha incorporado, bueno, latinos en su momento, a Manu y a Fabricio Berto. Dallas Mavericks también. En este momento no hay latinos, pero Luka Doncic, muchísimo contenido, jugadores europeos que incorporan distintas franquicias. Y bueno, yo creo que NBA está mirando mucho más a Latinoamérica. La apertura del equipo en Ciudad de México para la G-League creo que también es una muestra clara que quiere abrir sus horizontes NBA, y México me parece un país espectacular como para que NBA ponga su semilla, para que empiece a crecer, como lo hizo en su momento en Canadá, Toronto, que fue campeón de la NBA. Así que creo que los jugadores se van incorporando, las franquicias creen cada vez más. En nuestro caso, en Argentina, yo creo que en breve podremos tener algunos jugadores más, aparte de Facundo Campazzo, haciendo un trabajo espléndido. Argentina, yo creo que Luca Vildosa, que está haciendo el descollante en una de las mejores ligas del mundo, como la ACB, como Gabriel Deck, también. El Maro puede ser otro que en breve se incorpore, y lo mismo Cafaro, Francisco Cafaro, que juega en Virginia, en la NCAA, que es una organización, también tendrá los ojos de los scouters de NBA. México, con Toscano, está, bueno, endulzada en este momento de poder tener un jugador en la NBA, porque es un mercado, México, que consume mucho NBA. El hecho de que esté Toscano, que esté teniendo una nivel preponderante por momentos, cuando ha habido ausencias en gol, lo han utilizado y mucho, y él esta temporada está dando muy buenos resultados. Así que creo que por suerte los latinos que están jugando lo están haciendo de buena manera. Sin lugar a dudas, México, Brasil, Argentina son lugares son países que pueden generar o brindar a la NBA talentos, pero hay otros lugares como Dominicana, que siempre tiene jugadores ahí en el radar. También Puerto Rico ha tenido sus jugadores en el radar hace poquito. Barea pasó de los Dallas Mavericks al Estudiante de Madrid. Durante mucho tiempo Barea fue parte de los equipos NBA. Entonces, yo creo que el mercado latinoamericano está cada vez más acercándose, o la NBA se está abriendo más al mercado latinoamericano, y eso lógicamente ilusiona. En nuestro caso, los entrenadores, nosotros tenemos a un entrenador argentino que es Pablo Prigioni, dirigiendo o siendo asistente técnico en Minnesota, que bueno, eso es un orgullo enorme tener un entrenador argentino trabajando en NBA, y bueno, lógicamente para Latinoamérica, ¿no? Que se abra la puerta a un entrenador latino es algo. Así que bueno, eso es todo lo que creo de la situación de NBA con Latinoamérica. Bien, profesor Casalánguida, vámonos al segundo cuarto de esta entrevista. Como sabemos que como profesional o como alguien que está en el deporte de alto rendimiento, uno tiene la oportunidad de viajar a ciertos lugares que a lo mejor normalmente las personas como nosotros tal vez no tengamos la oportunidad.
Entonces le vamos a poner lugares que sabemos que estuvo y que nos cuente primero sobre el lugar, algo que no se sepa. Si le decimos Venecia, pues que no nos diga los canales, sino algo que no se sepa y después, pues como tal, cómo fue la competencia en ese lugar. Entonces, me toca empezar con Serbia, que sabemos que ya pasó un tiempo para formarse también como entrenador. Bueno, si yo tuviese que elegir un país donde pueda establecerme, la verdad, es Serbia, en Europa, ¿no? Un país donde viviría, donde tengo muchos amigos, donde se ama el básquetbol, donde hay grandes maestros de la formación, donde hay esa técnica increíble, donde se disfruta muchísimo el deporte y es una atmósfera muy competitiva. Justamente los se declaran los argentinos de Europa y ellos nos consideran que nosotros somos los serbios de Latinoamérica, porque hay ciertas similitudes también en las características bueno, de las adversidades también sociales, ¿no? Que los países han tenido que atravesar. Serbia ha atravesado un sinfín de guerras y unas grandes dificultades, separaciones de su Yugoslavia. Es una sociedad que ha sabido salir de situaciones muy complejas, económico y social. Entonces, bueno, en algunas partes nosotros los argentinos creo que nos vemos con ciertas similitudes en el aspecto socioeconómico, podríamos decir, ¿no? Porque las crisis que ha afrontado la Argentina, que han sido, o que afrontamos en Argentina, son muy profundas. En esas son similitudes con el país, con ese Europa del Este. Y luego, en la parte específicamente del básquetbol, tuve la oportunidad de primero ir a formarme cuando estaba en cantera, mi mejorar la técnica individual y la preparación de los jugadores, incorporarles al profesionalismo. Entonces, en alguna etapa decidí para ver cómo trabajaban en el mejor lugar que para mí en ese momento se trabajaba con los jóvenes, lógicamente sacando Estados Unidos, con 320 millones de habitantes y no se puede con nada en el mundo porque son inigualables, su biotipo es inigualable, su sistema es inigualable. Entonces consideré en su momento que buscar un lugar más donde me tocaba trabajar con las necesidades, con las dificultades que tiene Serbia, que tiene Argentina. Y pude viajar, pude conocer entrenadores, de hecho me hice muy amigo de un entrenador que hoy está trabajando justamente en el equipo de Facundo Cambasso en los Denver Nuggets, que es un amigo entrenador, y bueno, con él pude conocer la profundidad de la escuela serbia. Y bueno, después tuve la oportunidad de volver en varias ocasiones, pero es un lugar increíble. Belgrado es una ciudad hermosa, que se respira muchísimo el básquet, los pabellones y los estadios se ponen repletos, y la gente es sumamente pasional en el momento que se juegan los partidos, así que un lugar muy lindo para conocer, para disfrutar, que bueno, el básquetbol me dio la oportunidad de recorrer. Bien, y cuéntanos cómo es ese proceso de formación o qué es ese el que se enfocan los serbios en el proceso de formación de los jóvenes. Bueno, la formación de los jóvenes, esto primero es largo para hablar, ¿no? Pero hay una formación técnica, física, táctica, psicológica, que hay que ir empezando y evolucionando. En síntesis, si yo decirte en qué Serbia me llama la atención en el aspecto formativo de los jugadores, a mí me gustó mucho la rigurosidad técnica, vamos primero, la rigurosidad técnica con la que se trabaja en la progresión metodológica del talle para evolucionar, la disciplina que tienen sus entrenadores y sus jugadores para trabajar sobre todo la parte técnica. Creo que eso forja una calidad y una forma de jugar
a un estilo propio, pero esa disciplina o esa rigurosidad hace que los jugadores sean muy buenos técnicamente. Y eso, bueno, lógicamente impregnados de esa mentalidad que también la sociedad misma le genera. A veces la verdad que hay que interpretar un poco el ámbito social o el aspecto del contexto del lugar para también conocer cuál es la forma de pensar el juego, ¿no? Y eso, en eso Serbia tiene ciertas particularidades en su idiosincrasia, que hace que los jugadores en la formación tengan un estilo particular. Así que en líneas generales eso. Y pues bueno, nos vamos de Europa al continente americano, a un lugar bastante cerca de Argentina, como es Brasil, específicamente en Río de Janeiro, donde estuviste en los Juegos Olímpicos del 2016 con la selección de Argentina. Una experiencia magnífica. Yo que soy docente en la formación física y jugador de básquetbol, Juegos Olímpicos es lo máximo que te puede suceder como jugador o como entrenador. Y fue una etapa, la etapa de la selección argentina, fue una etapa de 7 años para mí, de trabajo en mayores, en adultos, pero también en menores, en algunas categorías. Y el hecho de haber formado parte de ese equipo en los Juegos Olímpicos fue algo increíble, porque aparte estuve en la última etapa de la generación dorada también, digamos, de alguna manera, porque los jugadores que fueron generación dorada, los ganaron la medalla de oro, fueron progresivamente siendo del equipo, ¿no? Lógicamente por una cuestión de proceso. Pero ese Juego Olímpico fue también la parte final de algunos jugadores, el caso de Ginóbili, por ejemplo, y se vivieron cuestiones muy, muy, muy especiales, ¿no? Por Río de Janeiro, Brasil, Argentina, jugando con Brasil también. Que la verdad que cuando yo hablo de los Olímpicos se me viene el partido porque fue uno de los partidos más emocionantes en los que tocó vivir, no uno de los partidos, fue el partido más emocionante que me tocó vivir de adentro. Nunca viví en otro con ese contexto particular que uno que alguna vez estuvo en un Brasil-Argentina se cuenta lo que significa jugar en Río de Janeiro, un Juego Olímpico, en una etapa decisiva como jugamos nosotros con Brasil, ganando que ganábamos con un triple de Scioni sobre el filo del final del partido. Así que realmente una experiencia única. También me ayudó o aprendí a conocer otras cuestiones que tienen que ver con los otros deportes, con la búsqueda de la excelencia deportiva, con la exigencia para evolucionar, cómo los otros deportistas también trabajan para llegar a su máximo nivel durante tanto tiempo, como un corredor que entrena 8 años para llegar a un Juego Olímpico y bajar una marca de 2 segundos o de 3 segundos y da toda trabaja para mejorar en segundos y en un minuto esa búsqueda o anhelo tan grande se fuma, ¿no? Y entonces hay gente que se prepara muchísimo tiempo, que deja su vida para hacer un podio olímpico o para participar, para bajar una marca. Así que el olímpico es un antes y un después. Mi carrera realmente fue gigante, fue especial, ha sido de por vida y quiero volver. El objetivo es poder estar nuevamente en un proceso olímpico, en una selección. Me gustaría formar parte en un futuro, me preparo para volver a estar en un Juego Olímpico porque es magnífico y lo quiero volver a vivir. Y bueno, hay que decirlo, por lo general a Argentina le va bastante bien en los Juegos Olímpicos, han conseguido medallas y demás, pero pues lamentablemente en Río pues les tocó Estados Unidos de Klay Thompson, de Kevin Durant, Carmelo Anthony, muchísimas estrellas, como siempre son los equipos de Estados Unidos. ¿Cómo fue también este juego donde pues lamentablemente pues pierden por mucho margen?
Sí, sí, fue un partido, Estados Unidos nos superó, nos ganó y jugamos nuevamente contra un equipo como vos mencionaste, Kevin Durant, Thompson, bueno, todos, todos los que jugaron el Juego Olímpico eran figuras de la NBA. Entonces, preparado fue magnífico, jugar contra ellos fue magnífico. El resultado obviamente no nos conformó porque perdimos y en realidad de antemano uno se prepara pensando que puede ganar, siempre es optimista que les puede ganar y de hecho siempre se preparó de esa manera para jugar con Estados Unidos o con cualquiera. Bueno, en el juego fueron superiores y nos superaron de buena manera. Este, y bueno, era algo también que podía pasar, porque estaba arrasando Estados Unidos y bueno, nos ganó bien. Pero nosotros nos quedamos con, con el orgullo de haber hecho un buen torneo, un buen Juego Olímpico. Ya estar en los Juegos Olímpicos es un enorme logro. Estar entre los dos equipos que representan los Juegos Olímpicos fue un enorme logro y de hecho clasificamos en México, porque en el 2015 en ese torneo en México que jugamos nosotros la final y clasificó Venezuela y Argentina, fue algo increíble, porque fue un torneo de mucha gente, donde había mucha presión. Jugar un preolímpico es algo exigente en cuanto a presión y nosotros pudimos inclusive ganarle a México, que fue el partido clave, ¿no?, de la clasificación. Para nosotros fue un partido re importante, muy importante. Así que, nada, todo lo que es el proceso olímpico es increíble y por eso te digo, me preparo, me sigo preparando porque sé que en algún momento voy a tener otra oportunidad y la estoy buscando. Justamente ese preolímpico que todavía le cala a la afición mexicana de cómo estuvo a minutos de clasificar a los Juegos Olímpicos. Y bueno, continuando con este pasaporte, igual en Brasil, pero era en 2019, le tocó estar en Franca, en esta ciudad de Sao Paulo, pues en la Liga de las Américas, en esta ronda de eliminación, en este formato de burbuja, por decirlo de cierta forma. Cuéntenos qué es de esta competencia y bueno, de la ciudad de Franca. Franca no te puedo decir mucho. Puedo decir que la capital del zapato brasilero, que sea buenos cueros, porque todas las veces que fui a Franca fui de estadio a la cancha, así que la verdad no soy el más apropiado para hablarte de Franca. No tengo mucho más para contar. Ok, cuéntanos cómo es jugar un torneo continental, ¿no? Un torneo tan interesante como la Liga de las Américas. Las Américas es el mejor torneo de América y siempre que tuve la posibilidad de participar, lo hice con orgullo. La última vez que participé con Atenas, con un equipo de muchos jovencitos. De hecho, el 1, el 2 y el 3 tenían el base, el escolta y el alero tenían 18, 19 años. Así que fue un torneo muy, muy lindo. El último que jugamos, me tocó jugar con otros equipos en otras oportunidades, pero no con estas particularidades. Pero bueno, la última vez que jugamos con ese equipo de Atenas de Córdoba. Llegamos a la instancia de semifinal con ese grupo de tantos niños, digamos, porque eran niños jugando en una instancia súper importante. Pero es un torneo que sigue funcionando. La verdad que nos quedamos con las ganas en Ateros porque el equipo jugó deportivamente la Liga de las Américas, pero con la dificultad que tiene con FIBA, los equipos no participaron de la Liga de las Américas, digamos, Champions League, que es ahora. Pero nos quedamos con las ganas, porque nos hubiese gustado competir, estábamos seguros que íbamos a haber hecho un buen papel, por estas cuestiones de que tienen que ver con cuestiones legales, con cuestiones organizacionales, cuestiones de la acción mexicana. No pudimos participar, pero era un anhelo y lo cumplimos, que Aguacateros clasificó deportivamente, pero en los escritorios, en los despachos, a los equipos mexicanos no le permiten jugar. Pues ni modo, así fue como sucedió. Ahora vamos a esta última de pasaporte para que nos explique un poco acerca ya de lo que tiene que ver con la actualidad de este lugar de Nueva Esparta, en Venezuela y demás.
Bueno, en este momento me encuentro en la isla Margarita, que es la ciudad que está en el estado de Nueva Esparta, en Venezuela, y voy a dirigir el equipo de Venezuela. Es un equipo histórico, tradicional. Hace 14 años que no gana el torneo. Y bueno, la dirigencia en mí para este proyecto, para darme la oportunidad de ver si podíamos pelear el título. Y vinimos con ese de intentar con un equipo en el exterior o no con otro equipo en el plano internacional, trabajar la consecución de un objetivo sumamente exigente, que es pelear un título. Así que un lugar, una organización de mucho tiempo en Venezuela, una organización con mucho anhelo de evolucionar, es una institución con muchísimo recorrido y trayectoria, que un proyecto nuevo, pobres jóvenes que están intentando desarrollar también. Entonces, si bien en nuestro trabajo acá de poco tiempo, es un trabajo de 3 meses, pero sin lugar a dudas que la Liga de Venezuela y Guayqueríes son lugares que están evolucionando claramente, tanto la Liga como la institución, y que buscan la institución que quiere ser referencial no solamente en Venezuela, sino en América. Así que para mí, una satisfacción. Los equipos de esas características se fijen en mí y poder generar un proyecto. Así que muy contento, increíble, una isla maravillosa, una de los lugares lindos en lo que me ha tocado estar en mi vida, porque es algo increíble. Tengo la ventana de acá atrás, abro la ventana y veo el mar del Caribe, y estamos en un hotel sobre una burbuja donde van a estar todos los equipos en la playa. Así que un lugar espectacular. Así que realmente muy agradecido por la oportunidad y mucho deseo de podamos cumplir el objetivo. ¿Qué de lo poco que usted ha podido observar de la liga venezolana, usted podría implementar ya posteriormente en el equipo de los aguacateros y en la liga, la LNBP? Bueno, es una intriga, porque si el club está interesado en que yo continúe, ya me manifestó el interés de que tanto la como la dueña del equipo me han, por suerte, manifestado que deseen que continúe liderando el proyecto. La realidad es que Aguateros en los últimos años ha sido de mucha incertidumbre su participación. Y creo que en este momento todavía no está 100% resuelto todo. Todavía no tuve una comunicación oficial, formal, de un ofrecimiento formal con el equipo, así que no sabemos si Aguacateros va a seguir en la competencia. Yo no trato con el equipo, así que tendremos que charlar. Yo estoy en este momento dedicado a mi equipo actual, que es Guayqueríes de Venezuela, y la gente de Aguacateros me manifestó su interés en que si ellos participaban en la liga, les gustaría que yo continúe al mando del proyecto. La verdad es que en este momento es incierto, y no sé si voy a volver a México, si voy a volver a Aguateros, la verdad que no lo sé. La Liga Mexicana me encantó, realmente dirigir 2 años en México fue algo muy significativo para mí. Nos han tratado de maravilla con mi esposa, hemos estado los 2 años ahí en Morelia y nos han atendido de maravilla y la hemos pasado. Pero la verdad que hoy no hay una firmeza en qué va a pasar en un futuro. La realidad es que mi contrato con Guayqueríes está vigente y luego en junio termina y después veré para dónde va. Bien, profesor Casalangue, y ya para terminar, tenemos una sección que se llama ¿Qué te inspira? Le vamos a presentar unas imágenes y pues nos tiene que decir pues, bueno, qué es lo que le inspiran. Aquí está la presentación. A mí me toca iniciar con esta, que es usted dando instrucciones a la selección argentina de básquetbol. Justamente es acá, en Isla Margarita, dirigiendo sudamericano, y sí, para mí el dirigir la selección argentina es un orgullo inmenso. Era un equipo muy joven, de ahí detrás
un jugador que tuve la posibilidad de reclutar de muy jovencito, con 19 años, Nicolás Brusino, llegó a la NBA, a los Dallas Mavericks, y ahora en el básquetbol de la ACB, y Luca Vildosa, que también está en la ACB y que va a ser futuro NBA. Entonces, ese equipo fue de muchos jóvenes que proyectamos y que insertamos en la selección mayor, con todo el staff de trabajo, y realmente un rollo muy interesante, incluir los jugadores jóvenes en el equipo mayor y que después esos sean los que salieron subcampeones del mundo, ¿no? Chino, Vildosa, De, Campazzo, La Provítola y fueron los que fueron los referentes de la selección argentina que acaba de salir subcampeón del mundo en China. Así que para mí siempre un placer, un espacio de valores. Dirigir la selección de mi país ha sido algo y realmente aspiro a seguir en el plano internacional. Si algún día puede ser la selección argentina, mejor, y si no, también dirigir otro país me entusiasma. Muy bien, vamos con esta siguiente, una postal increíble igual de la selección argentina, con Manu Ginóbili, Facundo Campazzo, Scola y demás, un equipazo sinceramente de Argentina. Sí, para mí el mejor equipo que tuve de estar en mi vida, ¿no? Scola, Ginóbili, bueno, Nocioni, Fino, Campazzo, un equipo, los Juegos Olímpicos, realmente se dio algo hermoso, brillante. El formar parte de la selección ya es un aprendizaje inmenso. Así que he podido disfrutar y aprender con la selección, y esa creo que fue la frutilla del postre. Ese equipo fue algo magnífico. Todos los equipos de la selección argentina han tenido sus particularidades, pero ese ha sido un equipo muy importante. Bien, estas sacadas de la serie contra Soles de Mexicali, la final de conferencia del 2020, que bueno, se van a hasta 7 juegos. Bueno, gran primer año con Aguacateros, inmenso primer año, final de conferencia con un equipo tradicional, que era el máximo candidato, con los mejores jugadores. Realmente nosotros hicimos un gran trabajo, de hecho nos pusimos 3-2 arriba en la serie en un momento y no pudimos cerrarla en casa, y ese fue por ahí la bronca que nos dio, que no pudimos entrar a la final, y después Sole fue campeón de la liga, entonces nos quedó ese gran año, hicimos un tremendo año, porque el equipo se metió en la final de conferencia por primera vez en la historia del club. Nos quedó el sabor amargo de que no pudimos ver la serie en casa como o no gustado. Fue un gran año. Y bueno, esta ya última foto, porque si bien no existe mayor motor que te puede dar como la familia, al final de cuentas. Sí, mis hijas, junto a pareja, y mis hijas son los de mi madre, mi hermano, mi grupo familiar íntimo, mi círculo familiar íntimo, y ellas, bueno, son la luz de mis ojos, mi vida, y bueno, por este trabajo no puedo convivir con ellas, estar cerca de ellas como me gustaría, pero bueno, a pesar de la distancia siempre estamos muy, muy conectados. Así que bueno, sí, tenés 3 hijas, 13, de 10, de 6 años, y llenas de vida, llenas de alegría, llenas de sueños. Así que hermosas, las 3. Bien, profesor Casalánguida, estamos llegando al final de esta entrevista. Le agradecemos que se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros. Y antes de terminar, la última pregunta, se lo preguntamos a todos nuestros entrevistados. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó de esta entrevista? Le queremos saber, bueno, la opinión que tuvo usted. Va a salir al aire, entonces, adelante. Mirá si te voy a decir algo negativo al aire. Todo lo contrario, me encanta la entrevista. Me parece excelente lo que hacen. Lo felicito porque a veces uno cuando habla con ciertos periodistas que no están preparados para la entrevista es un poco fastidioso. Ustedes están sumamente
preparados, han por lo menos leído y han estudiado antes de hacer las preguntas, así que me sentí de maravillas. Les agradezco a ustedes la oportunidad de comunicación y bueno, nos quedamos para en cualquier momento volver a comunicarnos. Excelente, muchísimas gracias, profesor Casalánguida. Y bueno, le recordamos a toda la gente que nos sigue que este trabajo es por y para ustedes. Entonces suscríbanse a nuestras redes sociales. Y a nombre de Víctor Lona, yo soy Charly Ulloa y este fue Nicolás Casalánguida en Deportes a Todo Color. Hasta la próxima.